La cuarta etapa del proceso de innovación que nos propone el Design Thinking es lo que se conoce como prototipeo, ¿ya? El prototipeo tiene que ver con implementar versiones parciales o relativamente terminadas de una solución, ya depende de donde, en la etapa que uno esté de un proyecto. Pero tiene que ver con eso, cómo uno desarrolla distintas versiones intermedias que te permitan probar hipótesis de un proyecto de forma real, ya implementar el proyecto. En este sentido, hay dos grandes tipos de herramientas que se utilizan. Lo primero son lo que se conocen como los prototipos inactivos, que son soluciones intermedias o aproximaciones o representaciones de una solución que efectivamente son una representación de la solución, pero uno no puede hacer nada con ella, más que opinar, ¿ya? Por eso son inactivos, no hay interacción, no hay actividad. Entonces, acá hay hartos tipos de prototipos que se utilizan, algunos comunes, los dibujos, ¿ya? Los planos, mapas mentales, incluso presentaciones. Entonces, hay muchos prototipos que se basan en eso. Uno dice, inicialmente, anteriormente en la etapa de ideación, uno dice, bueno, este va a ser mi proyecto, va a ser este, no sé, voy a hacer un objeto, una mesa moderna, y en la etapa de prototipeo uno tiene que empezar a tangibilizar eso. Entonces una forma, por ejemplo, de tangibilizar una mesa podría ser desarrollar un dibujo en etapas iniciales de una mesa, un boceto ya en blanco y negro. Después uno podría hacerlo en colores y efectivamente uno podría validar eso con un cliente, sentarse con él y decirle, oye, ¿qué te parece esto? Entonces la etapa de prototipeo se trata de eso, cómo desarrollar estas versiones intermedias, ¿ya? E implementarlas. Otro caso que uno podría ocupar un prototipo inactivo podría ser en el desarrollo de un servicio, ¿ya? Si bien uno dice, bueno, un restaurante, voy a colocar un restaurante y voy a servir este plato, voy a entregar un servicio de calidad, ¿ya? Acá en esta etapa uno tiene la posibilidad de poder explicar ese concepto de calidad y poder, por ejemplo, diagramarlo, hacer un diagrama de flujo, decir, bueno, la persona entra y en los primeros 25 segundos un garzón se aproxima a la mesa a saludarlo y a tomarle el pedido. Después lo que viene es, se toma el pedido que toma aproximadamente 5 minutos. Después de esos 5 minutos la persona va a la cocina y en promedio se demora tanto en llegar el plato. Entonces uno también puede hacer ese tipo de definiciones dentro de lo conceptual. Después uno perfectamente se puede sentar con distintas personas que trabajan en el desarrollo de locales de comida y ver si efectivamente esos tiempos corresponden a algo que ellos también asocian a calidad o a algún servicio bueno. Un segundo tipo de prototipo es lo que se conoce como los prototipos interactivos. A diferencia de los prototipos inactivos, que uno no los puede usar, sino que puede opinar respecto a ellos, los prototipos interactivos permiten que alguien pueda interactuar con la solución. En general, los prototipos interactivos tienen la forma de maquetas, ya maquetas de distinta resolución. En el caso de los objetos físicos, la gente está ya acostumbrada a escuchar lo que son las maquetas, que por ejemplo si quisiera hacer una mesa, podría hacer una maqueta a una escala pequeña o a una escala real de la mesa que estés pensando. Pero también en el mundo del software, también uno puede hacer maquetas. ¿Ya? Por ejemplo, hay hoy día distintos software que te permiten desarrollar soluciones interactivas, que uno puede interactuar con la navegación, algunas funcionalidades particulares, etcétera. También en lo que son los prototipos interactivos existen lo que son las soluciones intermedias. Entonces, por ejemplo, si estuvieras pensando en un software que tiene distintas funcionalidades, un prototipo interactivo podría ser una parte de esas funcionalidades hasta llegar al total. Eh, o si, por ejemplo, estuvieras diseñando un plato de comida, en un concepto de gastronomía, podrías perfectamente hacer un prototipo del plato y cocinarlo previamente antes de distribuirlo, no sé, en un local o cocinarlo en un restaurante. Uno de los matices más importantes para poder desarrollar el proceso de prototipeo es considerar lo que se conoce como el nivel de resolución de un prototipo. Y esto no tiene tanto que ver con que si es interactivo o inactivo, sino que tiene que ver con qué es lo que te permite validar el prototipo. Entonces, esto puede que suene un poco abstracto inicialmente, pero la idea es que entiendas más o menos cuál es el concepto detrás de probar un prototipo. Un prototipo es más o menos, tiene más o menos resolución en función de qué tanto te permite validar la interacción final que tú quieres gatillar con tu cliente o tu usuario. Entonces, por ejemplo, si tú estuvieras haciendo un restaurante y quieres ver si efectivamente a la persona le gusta un plato, el prototipo de alta resolución probablemente es el plato terminado para que la persona lo pueda probar y te pueda dar una opinión respecto a eso. En el caso de que tú quieras ver si la persona va a comprar el plato, si tú se lo pones enfrente y la persona efectivamente no te va a pagar en el momento porque está simplemente probando el sabor, no un prototipo de alta resolución desde un punto de vista comercial, sino que simplemente un punto de vista de alta resolución para probar el sabor. Y esto no tiene que ver con si es interactivo o no interactivo el prototipo, porque, por ejemplo,
alguien podría perfectamente cerrar una venta con un dibujo. ¿Ya? Entonces, si bien el dibujo no es la mesa terminada y no es interactivo, es una representación del dibujo de la mesa que permite que la persona se haga una idea y si alguien es suficientemente buen dibujante y puede efectivamente representar un concepto, es capaz de lograr una resolución muy alta en lo que es la interacción final. Entonces, esta etapa de prototipeo tiene que ver con eso también, con definir cuál es la resolución justa para poder de alguna forma responder a la interacción que uno quiere desarrollar. Entonces, independiente si el prototipo es inactivo ¿ya? Y no podemos hacer nada, simplemente opinar con él, o interactivo, podemos hacer algo así de forma interactiva, eh, eso no tiene que ver con qué tanta resolución tenga. Entonces, tiene que ver principalmente con cómo tú usas el prototipo. Entonces, esta etapa, lo importante es que tú puedes seguir avanzando a la etapa de testeo si es que tu prototipo o esta solución intermedia tiene las características suficientes para poder probar la interacción que quieres probar. ¿Ya? Esa es la gran condición de esta etapa. Si tienes esa solución que cumple esas características, puedes pasar a la siguiente etapa. Entonces puede que necesites un concepto simplemente para probar un negocio, o puede que simplemente necesites un concepto para probar un diseño técnico. ¿Ya? Por ejemplo, si estuvieras diseñando un servicio público, un servicio social, también puede que simplemente necesites un diseño técnico para poder pasar una etapa de testeo.